Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a seguir la clase con el tema de movimiento rectilíneo acelerado. En realidad está muy sencillo. Primero que nada, el movimiento rectilíneo uniforme acelerado tiene las siguientes características. Su velocidad. Ahora la velocidad de este movimiento va a ser variable. Y su aceleración será constante. Es muy importante mencionar la diferencia entre el tema anterior, que fue movimiento rectilíneo uniforme únicamente, y ahorita tenemos el acelerado. El uniforme, su velocidad siempre es la misma. En el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, ahora tú empiezas tu velocidad, comienza desde cero, y comienza a subir hasta donde tú te detengas. Esa es la gran diferencia entre esos dos movimientos. Por eso menciona que la velocidad es variable. ¿Qué significa variable? Que sube o que aumenta o que cambia. ¿Qué es la aceleración constante? Y eso ya lo he mencionado. Aquí nosotros tenemos a lo mejor un acelerador y aquí un piecito que ya habíamos quedado que no sé dibujar. Entonces vamos a tener ahí nuestro piecito, algo así. Y entonces nosotros presionamos nuestro acelerador hasta este punto. O sea, presionas tu acelerador, que aquí está, hasta esta línea punteada. Y te quedas ahí, digamos que a lo mejor es 3 metros sobre segundo al cuadrado. Ese es un punto muy importante. La aceleración se da en metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, imagínate que tú vas en un coche y comienzas a apretar ese acelerador y hasta ahí te detienes, pero lo sigues apretando. ¿Qué va a pasar con el coche? Pues esto que acabo de dibujar. Comienza a subir su velocidad. Pero, muy importante, la aceleración jamás subió. La aceleración siempre se quedó ese acelerador apretado en el número 3 y eso permitió a la velocidad subir. Por eso la aceleración es constante. Les quito el piecito feo y pasamos con lo que seguimos, ¿no? Que serían las gráficas. En cuanto a las gráficas, básicamente hay que analizar qué sucede en cada momento. Y es muy sencillo de hacer. Ahora, recordemos que siempre en la horizontal vamos a tener el tiempo y en la vertical pues velocidad, distancia y aceleración. ¿Qué pasa con la velocidad? Bueno, inicias en el segundo número 1 y llevas cierta velocidad, pero cuando llegues al segundo número 2, ¿qué crees? No llegas a la velocidad como anteriormente vimos, a una velocidad constante, sino ahora la velocidad ya subió mucho más. Entonces nuestra gráfica quedaría como una curvatura de esta forma. Ya saben, hay que hacerle más grandote el circulito para que concuerde, pero se forma una clase de curva. Ya no es una recta, ahora va a ser una clase de curva. Ahora, ¿qué pasa con el tiempo y distancia? Lo mismo, vamos a presentar una clase de curva, porque conforme más tiempo vaya pasando, vayan transcurriendo los segundos, tus distancias que recorres son mayores, debido a que tus velocidades también son mayores. Y finalmente en la aceleración, pues igual. Y esta parte es muy importante. En cuanto a la aceleración, tú puedes tener una aceleración 1, aceleración 2 y aceleración 3. Ahora, ¿qué va sucediendo? Que cuando tú vayas en un tiempo 1, tienes cierta aceleración. Recuerda que yo te dije que la aceleración es constante, por lo tanto, en el tiempo 2 tienes la misma aceleración, en el tiempo 3 tienes la misma aceleración, por lo tanto la gráfica va a ser una línea recta, ¿ok? Entonces hay que aprendernos estas tres gráficas y su forma, porque en el examen te van a preguntar ¿cuál de las siguientes opciones representa la gráfica de el movimiento rectilíneo uniforme del tiempo contra la aceleración? Pues sería esta, pero bueno, ya lo practicarán ahorita o cuando hagan sus copias. Vamos a pasarnos a unos ejercicios, pero antes se me pasaba a ponerles las fórmulas, muy importantes. Tenemos 3 fórmulas que hay que aprendernos de memoria. Sería velocidad final es igual a velocidad inicial
más aceleración por tiempo. Es lo que significa cada elemento. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Y finalmente, distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado entre 2. Chicos, en serio, estas fórmulas son básicas, se las deben de saber sí o sí. Yo cuando están en clase y tengo control de lo que hacen, pues me pongo a estudiarlas con ustedes y en una clase, es más, en 15 minutos de la clase ya se saben estas fórmulas. Entonces necesito que pausen el video y se pongan a aprenderse estas fórmulas. Y no le pueden dar play a lo que sigue si no se saben estas fórmulas. Por favor, chicos, sean muy honestos. Pasando con la parte de los ejercicios, primero hay que poner los datos. Dice, un móvil parte desde el reposo. Significa que tu velocidad inicial, la velocidad con la que inicias, va a ser de 0. Luego, y alcanza una velocidad de 20. Tu velocidad final va a ser de 20 metros sobre segundo. En 4 segundos, o sea, nos están dando un tiempo de 4 segundos. ¿Cuál es la aceleración? Entonces, lo que nos están preguntando es la aceleración. Como tal, ustedes ya se deben de saber las fórmulas, si no, no hubieran pasado hasta aquí, se supone. Hay que sabernoslas de memoria y anotarlas. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Y distancia va a ser velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado entre 2. Muy importante que en su tarea, si no viene en cada ejercicio, todas las fórmulas, no se va a calificar o se va a calificar como incorrecto ese ejercicio. Bueno, nosotros queremos la aceleración, hay que checar primero con qué fórmula podemos hacerlo. Lo que haría yo primero es decir, ¿tengo velocidad inicial en la primera fórmula? Sí, la voy a subrayar. ¿Tengo velocidad final? También. ¿Tengo tiempo? También. ¿Tengo aceleración? No. Si tu fórmula que elegiste solo tiene un tache, esa es la correcta y tendríamos que despejar, en este caso a la aceleración. La velocidad inicial está sumando, la voy a pasar restando y quedaría así. Velocidad final menos velocidad inicial es igual a, simplemente se quedó la aceleración por tiempo. Ahora, el tiempo está multiplicando, va a pasar dividiendo y quedaría así. Velocidad final menos velocidad inicial y lo único que hago es pasar el tiempo a la parte de abajo y solo me quedó la aceleración. Si no recuerdas cómo despejar, probablemente ponga algunos videos de despeje, ya que esto es un tema importante. Ya tenemos la aceleración, lo único que falta es sustituir. Velocidad final de 20 menos velocidad inicial de 0 dividida entre el tiempo de 4. Muy importante que también te aprendas de memoria que la aceleración está definida como el cambio de velocidades, ¿qué es esto?, con respecto al tiempo. La aceleración, y eso anótalo, es el cambio de velocidades con respecto al tiempo. Entonces, 20 menos 0, 20, dividido entre 4 nos daría 5. Muy importante, recuerden que las unidades de la aceleración son metros sobre segundo al cuadrado. Y es muy importante porque a veces nos preguntan cosas en el examen como ¿cuál de las siguientes opciones son las unidades de la aceleración? Metros sobre segundo, metros, segundos. La correcta es metros sobre segundo al cuadrado. Muy importante. Vamos con el ejercicio número 2. Dice, un coche con una aceleración, ya tenemos una aceleración, vayan anotando sus datos, de 3 metros sobre segundo al cuadrado, parte del reposo. Significa que mi velocidad inicial, la velocidad con la que inicia nuestro objeto, es de 0. ¿Cuál será su velocidad? O sea, nos piden la velocidad final, pero después de un tiempo de 7 segundos. Ahí tenemos ya un montonal de información. Volvemos a poner, disculpen, 3, 2, 1, 0. Volvemos a poner todas nuestras fórmulas, que serían velocidad final, es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo.
Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Y distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado entre 2. Cada vez que hagan un ejercicio, recuerden poner todas sus fórmulas. Ahora, tengo aceleración, pongo una rayita. ¿Tengo velocidad inicial? Sí, es de 0, pongo una rayita. Velocidad final, también la tengo, una rayita. Y tengo, perdónenme, velocidad final, me estoy equivocando, no la tengo. Y tengo tiempo, también lo tengo. Si solamente hay un tache, esta fórmula es la que vas a utilizar. Ahora, antes de que digan, ay, siempre se hace todo con la primera, chequen, por ejemplo, la segunda. Velocidad final, no la tenemos. Velocidad inicial, sí la tenemos, por eso la subrayo. El 2 de por sí viene en la fórmula. La letra A de aceleración también la tengo, por eso la subrayé. Y ahora tengo aquí una letra D de distancia. No tenemos en ningún lado la distancia. Chequen cómo ya tenemos 2 taches. Si hay 2 taches, no podemos utilizar esa fórmula. Así es como deben de hacerle para saber qué fórmula elegir. Ahora, nos piden velocidad final, ya está despejada, solamente hay que sustituir. Velocidad final es igual a velocidad inicial de 0, más aceleración por tiempo. Aceleración de 3, tiempo de 7. Aceleración de 3 por un tiempo de 7, porque eso nos dice que hagamos, multiplicar. Velocidad final va a ser igual a 7 por 3, 21. Y obviamente 21 más 0, pues nos sigue dando 21. Recordemos que las unidades de la velocidad es, o más bien son, metros sobre segundo. Esos son los 2 ejercicios que teníamos planeados para esta situación. Ya nada más me queda darles un pequeño concepto muy importante que voy a anotar del lado izquierdo para que igual ustedes lo tengan y tengan también pues su tarea completa. Tenemos otro tipo de movimiento que se le llama caída libre. Lo preguntan muchísimo dentro del examen. La caída libre es justamente ese movimiento en donde tienes un objeto aquí y lo dejas caer. Entonces, primero debemos de saber que la velocidad inicial de nuestro objeto, o sea, cuando yo tenía aquí mi objeto, esa es la velocidad inicial, es de 0. Es una característica muy importante. Ahora, ¿qué es lo que hace que nuestros objetos quieran ir al piso? Pues no es tanto que quieran, sino que vayan al piso, pues la gravedad. En este caso, el valor de la aceleración de la gravedad es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Pero ojo con lo que acabo de decir, el valor de la aceleración. Mucha gente piensa que este 9.81 es el valor de la fuerza de la gravedad. No es fuerza, es una aceleración con la cual, si tú dejas caer un objeto, es la aceleración que lleva el objeto al caer. Y bueno, las fórmulas en un momento se las anoto, pero esas son las características principales del movimiento de caída libre. Es cuando tú tienes un objeto y comienza a descender. Las fórmulas se las dejo aquí. Yo sé que acabo de escribir las fórmulas anteriores, pero lo que vamos a hacer a continuación es convertir estas fórmulas en caída libre. Entonces, fórmulas de caída libre serían de la siguiente forma. Ya sabemos que la velocidad inicial, ¿cuánto vale? 0. Por lo tanto, 0, 0 y 0 por cualquier cosa, 0. Ahora, ya sabemos que esto va a ser el valor de la aceleración de la gravedad. Entonces, en vez de poner aceleración, vamos a poner gravedad. Y quedaría, velocidad final va a ser igual a la gravedad por tiempo. La siguiente, velocidad final al cuadrado va a ser igual a 2 veces la gravedad, 2 veces la gravedad por... yo sé que cuando mido un largo, se puede sacar como distancia, pero cuando yo mido un alto, a esto se le llama altura, por lo tanto sería altura. Y finalmente, recordemos que esto se llama altura, va a ser igual a, esta cosa va a ser la gravedad por tiempo al cuadrado entre 2.
Por el momento, hasta ahí la vamos a dejar. En cuanto a ejercicios, necesito que ustedes hagan los de su guía, que en realidad son muy sencillos. Es exactamente lo mismo, pero está más fácil este tema, ya que las fórmulas son muchísimo más pequeñas.